Hola, buenas tardes. No, nada que ver, buenas tardes. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, hola, buenos días. Bien, damas y caballeros. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a empezar. Tengo que compartir la pantalla, primero que todo. Bueno, les subí un apunte de la clase de hoy, que hoy día comenzaremos con matrices, ¿ya? Y ya eso ya corresponde a la materia de álgebra lineal, por si acaso. Estoy compartiendo la pantalla, estoy grabando, está todo ok, ¿cierto? Me avisan, por favor. ¿Está? Sí, profe, está bien. Sí, ya, todo estamos bajo control estadístico. Hoy día vamos a partir ya con álgebra lineal, que es y lo básico, el pilar de esto son las matrices, ¿ya? Las matrices, damas y caballeros. ¿Sí? Matrices y, de acuerdo con eso, vamos a ver lo que son los sistemas de ecuación y cómo encontrar qué es lo que es un sistema de ecuación y cómo encontrar la solución. Uh-huh. Muy bien, damas y caballeros. Les doy las bienvenidas a esta nueva clase. ¿Qué es lo que es? A ver, permiso. Matrices. ¿Ya? Vamos a trabajar matrices con coeficientes reales. ¿Eh? Entonces vamos a hacer matrices. Ya. Bueno, en estricto rigor, ahí la definición, una matriz es un arreglo rectangular que tiene filas y columnas, algo de notación. Algo de notación. A ver, déjeme ver cuánto yo le puse las filas acá. M filas y N columnas. ¿Ya? Entonces, notación, cuando tengamos esto, perdón. Las matrices de M cruz N. Y esto se lee, la matriz A, ¿cómo se lee eso ahí? Matriz A. El orden de la matriz son las filas y las columnas, por si acaso. Esto, siempre primero van a ir las filas y luego van a ir las columnas. ¿Ya? Entonces decimos que la matriz A tiene, en este caso, tiene M filas y N columnas, ¿ok? ¿Ya? Y esto hace referencia a que los numeritos que van a aparecer en las matrices, en la matriz, son numeritos reales, con coeficientes reales. Con coeficientes reales, números reales, ¿ya? Porque también puedo trabajar con matrices donde los numeritos son complejos, ¿ok? Ya, pero no lo vamos a hacer aquí. También uno dice que A tiene orden, es de orden M cruz N. Uh-huh, ¿sí? Entonces tengo nuestras filas y nuestras columnas. Genéricamente, una matriz A tiene, esto es genérico, ¿eh? Por si acaso. Primera fila, primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, primera fila y columna N, ¿ya? Las columnas. Ahí están las filas y aquí están las columnas. Notación, notación. Y puedo seguir ahí. El N hace referencia a las columnas, ¿ok? ¿Sí? ¿Cuántas filas tiene esto? Tiene M. No sé, estas son las filas, por si acaso. Filas, filas. Y tiene M filas. Entonces esto hace referencia al elemento que está en la fila M y en la primera columna. Este hace referencia a un elemento que está en la fila M y en la segunda columna. ¿Ya?
fila M, columna N. ¿De acuerdo? M cruz N. ¿Ya? En estricto rigor, aquí uno también puede poner A sub i J. Nótese que aquí las matrices las vamos a escribir con letras mayúsculas y los elementos de las matrices con letras minúsculas. Y aparecen unos subíndices ahí. A sub i J quiere decir que este elemento, el elemento que está en la fila I y en la columna J, ¿ya? Primera notación, ¿ya? Y en la columna J, perdón. Ya, en la fila I y en la columna J. O sea, yo escribo A sub 32, quiere decir que este elemento está en qué posición de la matriz, en qué posición estaría. El elemento está en la posición, o en qué, complete la oración, hagámoslo así. Está en la fila y columna, ¿cuánto? Complete la oración, a ver. Complete, ¿en qué fila está este elementito? A sub 32. La 3. La 3. En la fila 3 y en la columna 2. ¿Está bien? ¿Sí? Un poco notación, un poco para que se vayan familiarizando con esto, porque esto de matrices, damas y caballeros, les va a seguir a lo largo de todo el curso las matrices, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien, fila 2, muy bien. Les va a servir, los va a seguir a lo largo de todo el curso. Después, cuando veamos ya álgebra lineal en sí, vamos a ver transformaciones lineales, o cuando vamos a tener un conjunto de vectores que son LI y LD, hay que ver matrices y resolver sistemas de ecuaciones. Así que esto es lo fundamental. ¿Ya? Muy bien, damas y caballeros. Tenemos notación y eso. Esa es la notación. Vamos a trabajar cuando aparezca una cosa como esta, una M bien rara esta, con coeficientes reales. Los primeros aquí, cuando aparezca el que está a la izquierda, va a ser la fila, y el que está a la derecha después va a ser las columnas. ¿Ya? Fila, columna, fila, columna. Ya, ahí está un ejemplito. ¿Ya? Un ejemplo de una matriz cualquiera, con coeficientes reales. Esta matriz tiene 3 filas, 1, 2, 3, y tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. ¿Ya? Y ahí, como yo les decía, a la referencia, ¿sí? Como qué, bueno, todavía no estamos viendo el espacio vectorial, pero en qué conjunto vive esa matriz, ¿cierto? El conjunto de las matrices rectangulares, ¿cierto? De orden 3 por 5, con coeficientes reales. Bien, y ahí están los elementos de la matriz. El 1, 2, primera fila, segunda columna, es menos 1. El elemento 2, 2, segunda fila, segunda columna, es 3. El elemento 3, 3, tercera fila, tercera columna, es raíz de 2. ¿Qué elemento está en la posición 2, 4? A ver, ¿qué elemento está en la posición de esta matriz A? En la posición 2, 4. 7. El 7. 7, ¿cierto? En la posición 3, 5, Menos pi. es menos pi, ¿cierto? ¿Bien? Ya. Estamos bien con la asignación. Entonces, ¿qué es lo que se puede? Bueno, ojo. Esta es una matriz rectangular, ¿ya? Esta es una matriz rectangular de orden M cruz N. Pero, ¿qué sucede si nosotros tenemos una matriz cuyo número de filas y números de columnas son las mismas? Entonces nosotros hablamos de matrices cuadradas, ¿ya? De matrices cuadradas. Observación. Observación acá.
una matriz que tiene, tiene la misma cantidad de filas y columnas, la misma cantidad de filas y columnas, o las filas y columnas coinciden, ¿cierto? La misma cantidad de filas y columnas reciben el nombre de matrices cuadradas. ¿Ya? Matrices rectangulares son matrices que tienen el número de filas y de columnas son distintos, pero cuando el número de filas y el número de columnas son las mismas, hablamos de matrices cuadradas. Este puede ser una matriz cuadrada. 2 menos 8, 4, 7. Esta es una matriz de 2 por 2. ¿Ya? Una matriz cuadrada de 3, 1, 5, 6, 7, 9, 0, 0, 0, 1. Esta también es una matriz cuadrada porque es de orden 3. Una matriz bien especial que vamos a ver. Esta va a ser una matriz cuadrada de 3 por 3, pero nótese, ojo, nosotros nos vamos a referir, fíjense que aquí tengo elementos diagonales de una matriz. Ya aquí, por ejemplo, estos son los elementos diagonales de esa matriz. Y también tengo estos elementos que están acá. Se van a llamar, la diagonal principal. ¿Ya? Tengo una diagonal principal. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar la diagonal principal de una matriz? La diagonal principal de una matriz siempre va a estar dada por mirando desde izquierda a derecha, esos elementos que están ahí. ¿De acuerdo? Esos son los elementos de la diagonal principal. Y los otros elementos también puede tener una diagonal, pero eso va a ser la diagonal secundaria. ¿Ya? Que poco se utiliza la otra diagonal, pero la diagonal principal de una matriz son los elementos que están en esta posición. ¿Ya? Acá también, pues, ¿no? Acá también yo voy a rayar un poco eso. Estos son los elementos que estarían ahí en mi diagonal principal. Van a venir otros por aquí, el 3, el m-1 y el n-1, y estaría el mn. Esos elementitos que están ahí son los elementos de la diagonal principal. Ya la diagonal principal está formada por esos elementos. ¿De acuerdo? Y bueno, en estadística, la suma de esos elementos, bueno, en matemática se llama traza también, ¿sí? Y la traza de una matriz es la suma de los elementos de la diagonal principal. Uno en estadística eso lo aplica como la dispersión o variabilidad, ¿ya? En estadística multivariada. ¿Ya? Pero les comento acá cuáles son los elementos de la diagonal principal. ¿Por qué? Porque después nosotros vamos a definir lo que son las matrices triangular inferior o triangular superior. ¿Ya? Entonces, las matrices en cuya diagonal principal hay puros ceros, va a tener una forma de llamarse triangular superior o inferior, o bajo cero, o bajo la diagonal principal también va a tener puros ceros. Vamos a llamar matrices triangulares superiores o inferiores. Si sobre o bajo la diagonal principal aparecen puros elementos cero. ¿Ya? ¿Bien? ¿Y por qué son importantes estos elementos de la diagonal principal? Porque también a nosotros nos va a permitir encontrar, más adelante vamos a ver un método de eliminación de Gauss-Jordan, o también nos va a permitir encontrar matrices inversas. ¿Ya? Entonces, es importante que nos familiaricemos e identifiquemos quiénes son la diagonal principal, porque lo vamos a utilizar en lo que viene posteriormente. ¿Ya? ¿Bien? Ya, estas son matrices cuadradas, ¿ya? Son matrices cuadradas, no necesariamente la observación, no necesariamente
la diagonal principal va a estar asociada a matrices cuadradas, porque ya aquí yo les dije que efectivamente esta no es una matriz cuadrada, es una matriz rectangular general, donde el elemento de la diagonal principal están dadas por estas expresiones que están ahí. Están dadas por los A sub II, ¿sí? A sub II, ¿sí? O A sub II en este caso, cuando entonces el A11, A12, A22, perdón, A33, todo eso estarían formando los elementos de la diagonal principal. Ya. Entonces tengo los conceptos de matrices cuadradas. Eso, ¿sí? Y tenemos acá bien unas matrices especiales. La matriz nula. Una matriz nula es una matriz que tiene puros elementos cero. La matriz diagonal, una matriz diagonal, es que tiene elementos, no necesariamente todos cero, pero en la diagonal principal, no todos son cero, y fíjense que sobre la diagonal principal y bajo la diagonal principal todos los elementos son ceritos. ¿Sí? Ahí podríamos tener entonces una matriz que se llama diagonal. Estamos hablando de la diagonal principal ahí. Sobre la diagonal principal y bajo la diagonal principal hay cero, pero eso no quiere decir que hay algunos elementos de la diagonal principal que sean cero. ¿Ya? Que no sean cero, perdón. La matriz de identidad, damas y caballeros, la matriz de identidad es una matriz cuadrada, ¿cierto? Donde en la diagonal principal hay puros 1. ¿Sí? O sea, uno puede trabajar con matrices de 5 por 5, diagonal, matriz de identidad, matriz de 5 por 5, y tiene esa forma. La matriz diagonal, en la diagonal principal hay puros 1. ¿Sí? Ahí están las matrices triangulares superiores, a lo que yo me refería. ¿Ve? La matriz triangular superior, podríamos decirlo así, matriz triangular superior, es que bajo la diagonal principal hay puros 0. ¿Sí? Y la diagonal inferior es que, un triangular inferior es que sobre la diagonal principal hay puros 0. ¿Ya? ¿A qué se refiere con triangular superior o inferior? Porque yo aquí, sobre la diagonal, y no todos son 0, puedo formar un triangulito ahí, ¿sí? Y ahí no todos son 0. Pero abajo, la diagonal principal, hay puros 0. Esos son elementos de una matriz triangular superior o inferior. Esas son las matrices triangulares superiores o inferiores. Ejemplos. A ver cómo están mis estudiantes. Yo creo que están bien. Pero si yo les pongo eso. 2, 5, 6, 0, 4, 7, 0, 0, 9. Ya. La matriz A, ¿qué es? ¿Triangular superior o triangular inferior? ¿Quién me dice? Muy bien. Ah, aquí hay que mirar eso. Hay que mirar eso que está ahí, ¿no? Eso. Es triangular. ¿Qué me dice el público? Catalina ahí. Catalina Fernández. ¿Inferior o superior? ¿Quién va por Paul y quién va por Catalina? Paul dice que es superior y Catalina dice que es inferior. ¿Quién tiene la razón ahí? Cuando hablamos de triangular superior, mírenlo así, que uno va mirando que sobre la diagonal principal no todos son 0. ¿Cachai? Triangular superior. ¿Estamos bien o no? ¿Estamos bien, Catalina, ahora? ¿Sí? ¿Entendió? Catalina. Sí, no, tranquila, Catalina, si se equivoca está bien. No, aquí mejor nos equivocamos en la clase que en la prueba, así que no hay que pedir disculpas porque se equivoquen, ¿está bien? ¿Sí? Así que, no, disculpas por equivocarse, no. Ya, aquí, todos estaban aprendiendo, ¿ya? ¿Vale? Triangular superior. ¿Ya?
B es... Ay, perdón. B. Y esa es... ¿Me va mirando ahí? Triangular inferior, ¿cierto? ¿Estamos bien? ¿Vale? Ya. Mire, ¿qué características ven entre la A y la B? ¿Ya? Fíjense que ¿qué pasó ahí? Bueno, es una triangular inferior y superior, pero se han dado cuenta que, por ejemplo, en la matriz B, la fila de la matriz B pasan a ser las columnas y viceversa, ¿no? Fíjense que esta es la fila de la matriz, la primera fila de la matriz B es la primera columna, perdón, la primera fila de la matriz A es la primera columna de la matriz B. La segunda fila de la matriz A es la segunda columna de la matriz B. La tercera columna de la matriz A es la tercera columna de la matriz B. ¿Ya? ¿Por qué hice este ejemplo en este caso? ¿Por qué? Porque vamos a ver unas matrices que son matrices, la matriz traspuesta, por ejemplo. Una matriz traspuesta es una matriz que, dígame, Tomás, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien? Profe, una consulta respecto, por Dale. ejemplo, a esto de las triangulares superiores o inferiores, o por ejemplo, la diagonal principal. ¿Cómo se hace en una matriz que es rectangular? Ah, una matriz que es rectangular, una cosa así. Eh, Porque no nos fíjate daría que, como exacto, se podría decir, o la no, diagonal, claro, por claro, ejemplo, no te van a abarcaría como sobrar una línea algunas, precisa. claro. Sí, Claro, sí, ¿teníamos como que discriminar alguna? sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, hablamos un ejemplo de esto, a ver. 2, 5, 6, porque acuérdate que cuando hablamos de los, ahí tú tienes que jugar con los elementos de la diagonal principal. Acuérdate que los elementos de la diagonal principal están dados por esta forma, ¿cachai? ¿No? A sub I, o A sub Q, JJ, lo que sea. O sea, estarían, ¿quiénes son? En este caso, tendrías que jugar con los 1, 1, 1, 2, ahí ver qué es lo que está pasando con el 1, 2, con el 2, 2, por ejemplo, con el 3, 3, con el 4, 4, algo así. ¿Cachai? Entonces, podríamos ver este ejemplo acá, algo así. Este va a tener 4 columnas, 0, 3, 2, 1. Acá tendríamos déjame inventar algo. No. Ya no, para que no, no sea. Ah, pero voy a poner eso. Y 4. En este caso, ¿qué es lo que sería aquí? Fíjate que en este caso, Tomás, ¿cierto? Tomás, tú tienes que fijarte en esto, Tomás. En el elemento ese que está ahí, ese es el 1, 1, ¿cachai? Este sería el elemento 2, 2, y este que estaría ahí, el elemento este. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ahí tendrías que ver que bajo la diagonal principal hay puros ceros, Tomás. No sé si te quedó claro. ¿Tomás? Sí, sí, entiendo. Entonces, por ejemplo, teníamos como que dejar de lado, se podría decir, por ejemplo, acá el 3 El, 4 se podría decir. claro, claro, ¿cachai, no? Entonces tú Y vas para viendo, y para, por ejemplo, formar en este caso como el rectángulo inferior, tendría solamente que ser, por ejemplo, de la 1 a la 3 3 se podría decir, hasta claro, redondear el ¿sí? 6. Eso, Hasta la ¿cachai? 1 3. Ya. Sí, sí. ¿Cachai? Entonces vas viendo la diagonal, la diagonal, los elementos de la diagonal principal son los que juegan, ¿cachai? Bajo Ya. eso es Entonces, puro cero o sobre eso es puro cero, ¿cachai? ¿Sí? ahí descartaríamos, por ejemplo, completamente la columna 4. Claro, claro, Ya. sí, ¿cachai? Entonces, ¿Y por qué es importante esto? Bueno, como yo les digo que es importante porque después vamos a ver un método de encontrar, por ejemplo, las matrices inversas, ¿ya? De ahí vamos a jugar que estos elementos de la diagonal principal, por ejemplo, en estricto rigor, una matriz va a ser, tiene que ser una matriz cuadrada, va a encontrar una matriz inversa. Pero los elementos de los de la diagonal principal se van a llamar los pivots, que van a jugar un rol súper importante
para encontrar los elementos de una matriz inversa de cualquier matriz cuadrada, ¿ya? Ojo que también uno puede encontrar matrices inversas de matrices que no son cuadradas, les comento. Aquí vamos a encontrar matrices inversas de matrices cuadradas, pero nosotros no necesariamente vamos a tener matrices inversas de matrices cuadradas, sino que también de matrices rectangulares. Y ahí es lo que se llama la inversa generalizada, y se aplica mucho eso en estadística también, ¿ya? Pero les comento que aquí nosotros vamos a trabajar con matrices inversas de matrices cuadradas, pero también están las inversas generalizadas, que son inversas de matrices que no son cuadradas, sino que son de matrices rectangulares, ¿ya? Se los comento como un dato rosa para que tengan siempre la información de que no información parcial, sino información completa, ¿ya? ¿Sí? Se los comento ahí, para que lo tengan ahí clarito. ¿Sí? ¿Podría volver a explicar la matriz diagonal que estamos arriba? A ver, espérame. ¿En esta? No, en el PDF. ¿En esta? ¿Esa? No, en el PDF que me mostró. Perdón. Ya, sorry. ¿En esta? ¿Eso? Más arriba. Es que hay una que se llama matriz diagonal. Perdón. Una pepeta arriba. Esa. Sí, esa. Esa. Ya. La matriz diagonal, en este caso, es una matriz donde los elementos extradiagonales que están fuera de la diagonal principal son puros ceros. ¿Cachai? Por ejemplo, mira, esta es una matriz, la matriz de identidad es una matriz diagonal, ¿cachai? Porque los elementos que están fuera de la diagonal principal son puros ceritos. En estricto rigor sería eso. Entonces, uno también, ejemplos de matriz diagonal. Otro ejemplo de matriz diagonal. Por ejemplo, voy a poner D de diagonal. Perdón ahí. Voy a poner D de diagonal. Puede ser menos 2. Y puede ser 0 eso. Pero los demás que vienen aquí son puros ceros. ¿Cachai? Aquí está mi diagonal principal. Esa es mi diagonal principal. Los elementos extradiagonales son puros ceros. Y eso es lo que se llama, está asociado a una matriz diagonal. ¿Ahora sí? ¿Está bien o no? Sí, y no importa, no, Camila. Perdón. ¿Y no importa lo que el último sea un 0 también? No importa. No necesariamente este puede ser 0 también, ¿cachai? Pero lo que interesa es que los elementos que están fuera de la diagonal principal sean todos 0. Pueden haber algunos que estén en la diagonal principal que sean 0, algunos, pero no todos, porque en ese caso, si son todos 0 en la diagonal principal, estamos considerando la matriz nula. ¿Vale? ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Ya, de nada. Miren, nótese que hemos visto aquí la matriz nula que es esta, la matriz nula que tiene puro cerito, por ejemplo, ahí. Y también hemos visto la matriz de identidad, que una matriz de identidad es una matriz diagonal, pero con la característica que todos los elementos de la diagonal principal son 1, ¿ya? Estos elementos, la matriz nula es como el elemento neutro para la suma. Cuando se acuerdan que ustedes, si yo sumaba dos números reales, por ejemplo, el 3 más 0, ¿cuánto es? 3. ¿Ya? Entonces el 0 en variable real, el 0 es lo que se llama el elemento neutro para la suma. Porque ustedes a cualquier número real le suman el 0, le da cualquier número real. Entonces, nuestra matriz nula, esta matriz nula que tiene puro elemento 0, vendría haciendo una analogía como el 0 de los reales, la matriz nula vendría siendo el 0 para las matrices, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque yo con las matrices podemos hacer hartas operaciones, podemos sumar, puedo multiplicar, puedo restar, ¿ya? Puedo encontrar una matriz inversa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, y la matriz de identidad, para las matrices nulas vendría siendo como vendría siendo como un 0 en los números reales, y la matriz de identidad para la matriz nula sería el elemento
neutro para la multiplicación. Vendría siendo como el 1. ¿Sí? Acuérdense que si ustedes multiplicaban A por 1 o 1 por A, en este caso era A. ¿Sí? ¿Se acuerdan? 3 por 1 es 3. 1000 por 1 es 1000, lo que sea. Entonces, esta matriz de identidad vendría siendo el elemento neutro para la multiplicación. Ojo que vamos a ver que no todas las matrices se pueden multiplicar. ¿Ya? No todas las matrices se pueden multiplicar. Aquí aparecen algunas columnas. ¿Ya? Pero yo puedo, con las matrices podemos hacer hartas operaciones, podemos sumar, restar, multiplicar, encontrar la matriz inversa. ¿Ya? ¿Está bien? Esas son las matrices especiales con las que nos vamos a encontrar a lo largo de este curso. ¿Ya? Otra observación. Ya. Una observación importante. ¿Cuándo vamos a decir que dos matrices van a ser iguales? Dos matrices van a ser iguales cuando sean iguales todas sus componentes. ¿Ya? Entonces, voy a poner aquí una observación que es súper importante. Todo lo que estoy pasando es importante, pero también es cosas que son relevantes. Observación. Vamos a decir que sean A, B, matrices de orden M cruz N, M filas, y N columnas con coeficientes reales. Ya, este bicho que aparece así, es pertenece, por si acaso. Si es que no se acuerdan, eso es pertenece. Pertenece a ese conjunto bien especial. Y más adelante, cuando veamos espacios vectoriales, vamos a ver qué es vectorial. Bien, tengo dos matrices y las vamos a definir de esta forma ahí rapidito nomás. A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, y después a M1. Perdón, ahí si es que no me entienden, un 2 por si acaso. ¿Ya? 2. Y este estaría en... Entonces, y la B sería B11, B12, B1N, ¿sí? B21, B22, B2N. BM1, BM2, BMN, ¿sí? Ambas son del mismo orden, ¿cierto que sí? Por la condición que yo establecí. ¿Sí? Entonces vamos a decir que esas dos matrices son iguales y sus componentes son iguales. ¿Ya? Sean esas dos matrices, se dice, ambas matrices, las matrices A, matrices A y B son iguales si todas sus componentes son iguales, si sus elementos son iguales, si todas son iguales componente a componente, a lo que me refiero. ¿Qué quiere decir con eso, profesor? Que este elemento que está aquí, que está en la posición 1, 1, debe ser igual al elemento de la matriz B que está en la posición 1, ¿ya? Si todas sus componentes, si son iguales todos sus elementos. Si todos sus elementos son iguales. Son iguales. Es decir, A sub ij igual a B sub ij para todo, y desde 1 hasta M, que son las filas, y J desde 1 hasta N. ¿Sí? ¿Ya? Así decimos que tienen que ser iguales componente a componente.
el elemento que está en la posición 1, 1 en la matriz A debe ser igual al elemento que está en la posición 1, 1 en la matriz B. El elemento que está en la posición 1, 2 en la matriz A debe ser igual al elemento que está en la posición 1, 2 en la matriz B. ¿Ya? Si hay alguno, si yo tengo una cosa como esta, 2, 3, 4, 5, y una matriz B, estoy jugando matrices cuadradas en este ejemplo, pero se va dando cuenta que no necesariamente son cuadradas, pero tengo un menos 2, 3, 4 y 5, en este caso estas matrices no son iguales porque ese elemento que está ahí no es igual a ese elemento que está ahí, son distintos. Sin embargo, los demás elementos son iguales, excepto el primer elemento, el elemento que está en la fila 1 y la columna 1 en la matriz A, es distinto al elemento que está en la fila 1 y la columna 1 en la matriz B, así que son distintas esas matrices. Entonces decimos que A y B son distintas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque me dice que esto se debe cumplir para todo. Ahí es para todo. Si encuentro uno que no se cumple, muere la definición. No son iguales. ¿Ya? Eso. ¿Ok? Ya. Ahí estamos entonces con cuando matrices son iguales, matrices especiales, definición de matrices. ¿Sí? Y lo otro son las sumas de matrices. Primero que todo, ¿cuándo puedo sumar matrices? Yo puedo sumar matrices solamente cuando tengan el mismo orden. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando tenga el mismo orden. Y la suma se hace componente a componente. ¿Ya? ¿Está bien? O sea, se están dando cuenta aquí, tengo dos matrices, claramente deben tener el mismo orden. Esta matriz es de orden, tengo 3 filas y 2 columnas, y esta matriz tengo 3 filas y 2 columnas. Puedo sumar esas matrices, y las puedo restar también, ¿por qué? Porque tienen el mismo orden, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se hace? O la suma o la resta de matrices, se hace componente a componente. ¿Sí? Eso me está diciendo. Y J, ¿ven? O sea, si yo quiero A más B, primero que todo tengo que verificar si las dimensiones, entre comillas, de las matrices, uno también habla desde el punto de vista de la álgebra lineal de dimensión de matrices. Bueno, y también vamos a ver otras dimensiones de espacios vectoriales, pero cuando hablamos de los órdenes de las matrices, en este caso, deben ser iguales. Si yo tengo una matriz, por ejemplo, de 2 por 3 y una matriz de 3 por 2, esa no la puedo sumar porque son de distintos órdenes, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y cómo se hace la suma? Componente a componente, bien intuitivo. Ahí me parece 1, menos 2 más 1, menos 1, 6 más 2, 8, 5 más 3, 8, menos 1 medio, más 3 medio, entonces sería 1, 2 partido por 2, y menos 1 menos 3, menos 4. ¿Estamos bien? ¿Sí? Importante eso, restricción. No todas las matrices se pueden sumar, ¿cierto? Solamente yo puedo sumar o restar matrices que tengan el mismo orden, ¿ya? Y la suma y la resta se hace componente a componente. ¿Vale? ¿Bien, bien? ¿Estamos bien ahí? Bien. Ya. Y claramente tienen todas las propiedades que hemos visto los números reales. Pues se acuerdan que los números reales nosotros podíamos asociar para la suma, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo para la suma matriz, ¿ya? ¿Sí? Se puede asociar, se puede conmutar. Está la existencia del elemento neutro para la suma, lo que yo les comentaba. La matriz nula es el elemento neutro para la suma. ¿Sí? ¿Está bien? Asumiendo obviamente que todas estas matrices tienen el mismo orden. ¿Sí? La matriz nula debe ser del mismo orden de la matriz A. Y aparece el inverso aditivo. ¿Cuál es la gracia del inverso aditivo? Es que si yo tomo una matriz y le sumo el inverso de esa matriz, eso me tiene que dar el elemento neutro. ¿Sí? Es como tener el 1 era el inverso aditivo de menos 1, porque si sumo 1 más menos 1 me da 0. Pasa lo mismo. ¿Sí? Aquí ahora aparece ya una matriz, ¿cierto? Aparece un elemento bien especial que son matrices. Pero siguen teniendo las mismas estructuras algebraicas. Pero ahora en el espacio de las matrices, en ese mundo.
Ya, aquí es re importante esto. Yo puedo, bueno, sabemos que podemos sumar y restar matrices del mismo orden, ¿ya? Pero, ojo, si yo quiero trabajar con multiplicación de matrices, hay aquí una restricción. Una restricción. ¿Qué restricción ven? Fíjense que la matriz A tiene m filas y n columnas. ¿De acuerdo? Y la matriz B tiene n filas y p columnas. Entonces, si yo quiero multiplicar A y B, ¿ya? Las columnas de la matriz que está a la izquierda tienen que ser igual al número de filas de la matriz que está a la derecha. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso, profe? La multiplicación de matrices está restringida solamente a este tipo especial de matrices, en las cuales las columnas de la primera matriz tienen que ser igual al número, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de columnas de filas de la segunda matriz. A ver, me explico. Tengo aquí A por B. Esta matriz A, ¿de qué orden era? Era de M plus N. A ver. Esta matriz A es de M plus N. Y quiero multiplicarla. Y la matriz B era de N plus P. Ya. Aquí las columnas A, ¿cierto? La matriz A tiene N columnas. Perdón, N columnas. Y la matriz B, esta matriz que está aquí, ¿cuántas filas tiene? La matriz B. N. N, ¿cachai? ¿No? Entonces, ¿qué está pasando? La matriz. Tiene N filas. Aquí voy a poner eso. Entonces tengo N filas y este tiene N columnas. Columnas ahí. Entonces, cuando el número de filas de la matriz, que cuando yo lo quiero, si yo quiero multiplicar esto, si yo esto lo quisiera multiplicar ambas matrices, el número de columnas de la matriz que está a la izquierda, porque tengo la matriz que está a la izquierda es A, debe ser igual al número de filas de la matriz que está a la derecha. Si yo tengo esa igualdad, que el número de columnas de la matriz que está a la izquierda es igual al número de filas de la matriz que está a la derecha, mirando izquierda a derecha obviamente esto, entonces yo puedo realizar la multiplicación de matrices. ¿Ya? Es decir, aquí, si yo pusiera aquí, tengo una matriz de 2 por 3 y la quiero multiplicar por una matriz de 3 por 4, se puede realizar la multiplicación, una matriz B de 3 por 4, ¿podría realizar la multiplicación? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿por qué? Porque se cumple con la restricción, ¿por cierto? Se cumple que el número de columnas de la matriz que está a la izquierda, que es 3, coincide con el número de filas de la matriz que está a la derecha, que es 3. Esos dos deben ser iguales, ¿ya? Y uno tiene que fijarse en eso, ¿ya? Y el resultado de eso va a ser de 2 por 4, ¿ya? Pero ya vamos a ver que el resultado va a ser una matriz de 2 por 4, ¿ya? Pero eso es lo que tienen que tener ustedes cuidado cuando les quieran multiplicar matrices. Hay una restricción ahí. Para sumar matrices, la única restricción es que tenían que ser del mismo orden, ¿ya?
Y para multiplicar matrices, la restricción es que el número de columnas de la matriz que está a la izquierda debe ser igual al número de filas de la matriz que está a la derecha. Si es así, puedo realizar la multiplicación. Y si no, no se hace la multiplicación. Esto quiere decir que la multiplicación de matrices no es conmutativa, ¿sí? O sea, en general, la multiplicación de matrices no es conmutativa en general. Hay casos especiales en los cuales estoy trabajando con matrices cuadradas, y en el mundo de las matrices cuadradas todo funciona bien, porque en ese caso si tengo una matriz de 3 por 3 y la quiero multiplicar con una matriz de 3 por 3, en ese caso es bonito eso porque efectivamente tengo 3 filas y 3 columnas, ¿sí? Pero en general el producto de matrices no es conmutativo, no es conmutativo el producto de matrices, ¿ya? O sea, si yo quisiera aquí, si con la misma situación, si yo quisiera ver eso, B por A, con la misma dimensión, mire, con la misma dimensión. ¿Podría realizar esa multiplicación? ¿Sí o no? 3 por 4 y la otra es de 2 por 3. ¿Podría realizar la multiplicación ahí o no? Esto sí se puede. Pero acá, ¿se puede hacer o no se puede hacer? No se podría, profe. No es, ¿cierto? No se cumple con la restricción. Aquí hay que fijarse en esto. Hay que fijarse aquí. Aquí la matriz que está a la izquierda, ¿cuántas columnas tiene? 4. Y la matriz que está a la derecha, ¿cuántas filas tiene? 2. Así que, como estas son distintas, no se puede realizar la multiplicación. ¿Está bien? ¿Sí? Restricción importante respecto a la multiplicación de matrices. En general, la multiplicación de matrices no es conmutativa. Sí, hay matrices especiales en lo cual va a ser así, pero no es conmutativa. Ya, bueno, ahí está bueno, esto es la parte matemática, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Se toma cada elemento de la fila y se multiplica por cada elemento de las columnas, ¿ya? Ya lo vamos a hacer con un ejemplito para que se entienda un poco. Bueno, aquí está, ¿cómo se llama? La restricción, porque esta es una matriz de 1, 2, 1, 2, 3, 4. Esta es una matriz de 2 por 4 y esta es una matriz de 3 por 2. No se puede, ¿cierto? No se puede. Tampoco se puede. ¿Y esta se puede o no se puede hacer? ¿Se puede hacer la multiplicación para el ejemplo 3? ¿Qué me dice el público? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí se puede. Ya, pero con ánimo buscar. Vamos, sí, profesor. Vamos. Se puede, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Ya no nos vamos a quedar siempre con que se pueda, sino que cómo se hace esa multiplicación, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, vamos a anotar aquí las matrices porque tengo 1, 2, 3, 5, 4 menos 6. Y este, menos 3, 7, menos 2, 10, menos 5, 9, 0 y 11. Todo bonito, ¿cierto? En este caso, esta es una matriz de 3 por 2. Y esta es una matriz de 2 por 4, ¿cierto? Dos por 4. Coinciden estos. Las columnas de la izquierda son iguales a las filas de la matriz que está a la derecha. Ahora, ¿cómo hacemos esa multiplicación? Entonces, a ver. Se toma primero la fila de... Yo voy a trabajar con este caso. La fila de esa... La primera fila la primera fila de la matriz que está a la izquierda se multiplica, se va a tomar por... Se va a hacer la multiplicación de los elementos de la matriz que está a la derecha. A ver primero. Mira. ¿A qué se refiere con eso? Aquí deben ir, fíjense que acá deben ir elementos. Aquí van a ir unos elementos, van a ir numeritos. Aquí van a ir numeritos.
Esto va a ser de 3 por 4. ¿Sí? Van a ir unos numeritos ahí. Acá también van a ir numeritos. Van a ir numeritos. Aquí también van a ir numeritos. El resultado de esta matriz, el orden de la matriz, perdón, el orden de la matriz va a corresponder a estos extremos. ¿Ya? O sea, el orden de la matriz, del resultado de la multiplicación, va a ser de orden, en este caso va a ser de orden de 3 por 4. ¿Ya? De 3 por 4. Ese sería pues voy a tener 3 filas y 4 columnas. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los elementos que van en la matriz resultante de la multiplicación? Lo que se hace es lo siguiente. Vamos a escribir, por ejemplo, aquí. Se multiplica. Ese elemento que está aquí, el 1 se va a multiplicar con el menos 3 y el 2 se va a multiplicar, voy a hacerlo tengo la posibilidad de hacer con colorcito. Ese 1 se multiplica por menos 3 y se va a sumar a la multiplicación de ese 2 por el menos 5. ¿Ya? Así lo vamos a hacer. Así se hace, no lo vamos a hacer, así se hace. Y lo voy a escribir ahí paso a paso por si acaso. Si me quedo corto ahí, me avisa. Entonces va a quedar 1, perdón, voy a escribir con todo el negrito ahí. 1 por menos 3, lo que está en rojo con lo que está en rojo, más 2 por menos 5. Ese resultado va a corresponder al elemento que está en la posición 1, 1 de la matriz resultante de la multiplicación. Ya. Primera fila, primera columna. Ahora hago lo mismo. Mantengo la fila que está a la izquierda. Voy a hacer la misma jugada, pero con la segunda columna, porque ya trabajé con la primera columna. ¿Ya? Primera fila, primera columna. Primera fila, segunda columna, y el resultado de eso va a estar en la posición 1, 2. ¿De acuerdo? Así que ese elementito que está en rojo se va a multiplicar con ese 7, y ese 2, que está en verde, en azulito, se va a multiplicar con ese 9, y el resultado se suma. Entonces el resultado, el que está en el 1, 2, va a ser 1 por 7, 1 por 7, más 2 por 9, es un por ahí. Ese está en la posición 1, 2. Este va a estar en la posición 1, 2, ¿por qué? Porque tomé el elemento, la primera fila de la matriz que está a la izquierda, lo multipliqué cada elemento por la segunda columna. Así que ya está en el elemento 1, 2. Creo que voy a quedar corto con esto, pero bueno, ahí me ayudan ahí ustedes ahí. ¿Qué habría que hacer acá entonces? A ver, ¿qué me dice el público? ¿Qué tendría que ir aquí? Este va a estar en la posición 1, 3. ¿Quién sería el que estaría en la posición 1, 3 acá? A ver, ¿qué habría que hacer? Ese 1, ¿por qué lo tendría que multiplicar? Por el menos 2. ¿Ya? Voy a quedar ahí. Espérenme, que lo escribí muy bien. Entonces ese va a estar en la posición, cuando yo multiplico cada elemento de la primera fila que está a la izquierda por cada elemento de la tercera columna que está a la derecha, estaría en la posición 1, 3 de la matriz resultado de la multiplicación. Entonces este era 1 por menos 3 más 2 por menos 5. Un menos ahí. 1 por 7 más 2 por 9. Luego sería igual 1 por menos 2 más 2 por 0. Es 1 por 0. Y luego sería 1 por 10 más 2, y ahí quedé. Ay, y no me va a dar, por 11. 2 por 11.
¿Sí? Y alcanzo a escribir un 11 ahí. Ya, pero un por si acaso. ¿Se entiende entonces cuál es el algoritmo, no? ¿Sí? Jóvenes, para poder multiplicar. ¿Está bien o no? Jóvenes que me dicen el algoritmo ahí. Sí, profe. ¿Está bien? Ya, pues entonces, sí, ya. Entonces, vayamos haciendo las multiplicaciones. Ahora tengo que jugar con esta, ¿cachai? Vamos a jugar con la segunda y vamos a escribir al tiro, no escribamos al tiro resultado, sino que dejamos cómo sumar. Entonces, ¿qué es lo que sería aquí? 3 por menos 3 sería igual a menos 9, para ir ganando ahí más S con S. Voy a jugar con la segunda columna. Con la segunda fila, perdón. Entonces, ahí. 3 por menos 3 es menos 9, y 5 por menos 5 sería menos 25. Voy a hacer ahí de una, ¿ya? ¿Está bien? Menos 25. Ahí estaría el menos 25. ¿Vale? Ya. Ahora, tengo que jugar con 3 por 7, con la segunda columna. 3 por 7 sería 21, ¿ya? Y 5 por 9, porque tengo que multiplicar ese con ese, 45. ¿Ya? Listo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora, ¿cómo me quedaría este? Me quedaría 3 por ¿cuánto? Por menos 2, ¿cierto? Ahí, déjalo. Y ese con ese. Ya. 3 por menos 2. ¿Cuánto es 3 por menos 2? Va, ¿sí? Menos 6. Y luego sería 5 por 0. ¿Sí? Más serapio. Y luego sería 3 por... Este sería 30. Y luego sería 55. ¿Sí? ¿Ok? Y ahora ya terminé con esa. Listo, check. Listo, me queda esta. Tercera fila. ¿Sí? Tercera fila. ¿Está bien? Menos 12. 3 por 4 por menos 3 es menos 12. Y menos 6 por menos 5 más 3. 4 por 7. ¿Más cuánto sería? ¿Más cuánto? 4 por 7, 28. Más, ¿qué me dice el público por ahí? Menos 54. Eso, menos 54. Gracias. ¿Qué más? Me quedaría 4 por menos 2, menos 8. Y serapio, ¿cierto? Este es un 0 por si acaso, no, voy a poner que 20, ¿sí? Parece 20, ¿ya? Y esto sería 40 menos 66. ¿Estamos bien? Ahí está el algoritmo. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería el resultado de la matriz ahí? Ahí me ayudan con los cálculos. ¿Pues cuánto quedaría eso? ¿Lo hicieron o no? Este sería menos 3, más 10 sería 7, ¿cierto? ¿Sí? 18, Profe, sí. que ese 5 es menos Es 5, negativo. entonces sería menos 13. Ah, claro, claro. Y vamos juntos, es menos 5, ¿cierto? Perdón, no lo voy a hacer bien. Aquí está, ahí sí, sí. Que como lo hice muy junto, porque el que está acá, ¿cierto? Menos 5, ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces aquí sería menos 13, ¿cierto? Ya. Y aquí, ¿cuánto me quedaría? 18 más 7. ¿Estamos bien ahí con los signos, ¿cierto? Y eso 25. sería 25, muy bien. ¿Cachai? No, fíjate. ¿Y este 25 de dónde salió? De lo que está acá, pues este es el que salió de multiplicar la primera fila
la primera fila, cada elemento de la primera fila por la segunda columna, así que esta está en la posición 1, 2, ¿cachai? Aquí cuánto, este es un 0 por si acaso, así que lo vamos a bajar solito, parece 20, así que esto me quedaría un menos 2, y aquí es donde esto es 1 por, espérame, 1 por 10, ¿sí? Y este es 22. 22 más 10, 30. Ya. Aquí yo hice las multiplicaciones de una, así que esto sería 25 y 9, ¿cierto? ¿Cuánto sería 25 y 9? 34. Menos 34, ¿cierto? Muy bien. Aquí sería 21 más 45, eso serían 66, 6. menos 6, 85, 85. ¿sí? Menos 12 más 30. Menos 18. 12. 18. Muy bien. Listo. ¿Cuánto nos queda ahí? Esto está negativo. Yo lo ayudo con este. Menos 26. Muy bien, menos 26. Menos 8. Y ese sería, yo lo llevo en el signo. Y ahí yo voy a. Dígame usted nomás, porque ahora voy a. Menos 26. Claro, ¿cierto? T de 3 por 4. Menos 26. ¿Sí? Entonces, fíjense que el resultado es de 3 por 4. Tengo 3 filas y 4 columnas. Entonces, siempre el resultado va a ser el número de filas de la matriz A multiplicado por el número de columnas de la matriz, o el número de filas de la izquierda y el número de columnas de la matriz que está a la derecha. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí está el algoritmo. Bien, así que eso es multiplicación de matrices, importante restricción. ¿Qué es lo que debería ocurrir para que las matrices se puedan multiplicar dos matrices? ¿Qué debería ocurrir? A ver qué me dice el público ahí. ¿Cómo tendría que ser el número de columnas de la matriz que está a la izquierda? Tendría que ser igual al número de filas de la matriz que está a la derecha, ¿cierto? Y el resultado, el orden de la matriz resultante de la multiplicación va a ser igual a la fila de la matriz que a la izquierda por las columnas, el número de columnas que está en la matriz que está a la derecha. Esa sería la dimensión o el orden de la matriz resultante. ¿Vale? ¿Sí? ¿Profe? Ya. ¿Sí? La diagonal principal ahí sería menos 13, 66 y menos 8, ¿cierto? Ahí estamos. ¿Sí? Claro, sí, claro. Porque es importante, fíjense que aquí no necesariamente la hay matrices cuadradas, pero como yo les comentaba anteriormente, cuando van a haber inversas generalizadas, en algún momento, si ustedes se ponen sobre todo a estudiar después estadística o alguna, y también se ve en otras aplicaciones, van a ver que no necesariamente van a poder encontrar inversas de matrices cuadradas y van a haber inversas generalizadas. ¿Sí? Moore-Penrose. Moore-Penrose ahí. Bien, ya. Estamos entonces, ok, con eso. Chuta, y me pasé, disculpen, pero esto, ¿aquí lo termina? Me perdí, estoy perdido. Ahora está así cuarto, profe. 2:15, ya me pasé con el tiempo de break. No sé si seguimos y nos vamos 10 minutos antes. ¿Les parece, no? Terminamos, no nos tomamos los breaks y nos terminamos 10 Sí, minutos dale antes. nomás. Sí, estoy de Sí, acuerdo. profe. Ya, vale, Profe, ya mejor. que se me fue ahí esto y ya. Nos vamos 10 minutos antes, siempre hay 10 minutos de break. ¿Ya? Así que me avisan, ahí sí que me avisan, cuando sea el break, profesor, cuando sean las 12:05 me avisan, profe, estamos, ¿ya? Y ahí estaba metido en esto, ya. Las propiedades, la única propiedad es que puedo asociar las matrices, puedo asociar obviamente siempre y cuando estén bien definidas las dimensiones, ¿cierto? Estén bien definidos los productos. Y también puedo aplicar la distributividad de la multiplicación con respecto a la adición de matrices. Siempre y cuando esos productos estén definidos. ¿A qué se refiere? Es que la condición, el número de columnas de la matriz que está a la izquierda debe ser igual al número de filas de la matriz que está a la derecha. ¿Ya? Eso se refiere. Entonces, si esos productos están bien definidos, entonces uno puede, para multiplicación de matrices, cumple con
asociatividad y con la distributividad de la multiplicación respecto a la división. ¿Ya? Bien. Ahora también podemos multiplicar una matriz por escalar. ¿Y qué es lo que se hace cuando yo multiplico una matriz por un escalar, por un numerito real? Lo que se hace es que ese numerito real se multiplica por cada elemento, ¿ya? De la matriz. Ya, entonces, aquí me dice, ojo que si ustedes quieren ahí verificar esto, lo pueden hacer con cualquier otro. No sé si las calculadoras, parece que las calculadoras, dependiendo de la versión, hace multiplicación de matrices. Entonces, vamos viendo, hagamos este, y con eso yo creo que terminamos la clase, porque después, sí, con eso yo creo que terminamos la clase. Es importante que para estas cosas vayamos soltando la manito, ¿sí? Es importante aquí ir soltando la mano para esta, porque después vamos a ver eliminación gaussiana, vamos a ver ahí, bueno, vamos a ver inversa de matriz y cosas así. Y ahí vamos a tener que trabajar harto con estas cosas algebraicas. Ya. A ver, ¿qué es lo que me dice? Me dice, voy a poner al tiro aquí el resultado. Multiplicar ese se multiplica elemento a elemento. Entonces aquí me va a quedar. Bueno. Bien, está bien definida la multiplicación en este caso, ¿cierto? Porque esto es de 2 por 3 y este es de 3 por 2. Bien, así que estamos ok con eso. La matriz resultante va a ser 2 por 2 y claramente yo puedo hacer la operación que es una suma. ¿Por qué? Porque me va a quedar una matriz cuadrada aquí después de haber multiplicado. Las matrices. Hagamos la multiplicación por escalar, pues, rapidito. Ahí quedaría 1, este me quedaría 3, Serapio, me quedaría 6, menos 12 y menos 1. Eso lo debo multiplicar por menos 1, 2, menos 3, 3, 4 y 0. ¿Sí? Y a eso lo tengo que sumar 10, 0, menos 1 y menos 11. ¿Ya? Profe, Sí, profe, sí. en la primera no debería ser menos 3. 3. Ahí, ¿cierto? Ese. Sí. Gracias. Gracias. Ya. Ahora, lo hacemos rapidito, ¿no? ¿Qué les parece esta multiplicación? Ahí. A ver. Hagámoslo no tan rapidito, pero por último pongamos los resultados. Ya. Primera fila, primera columna, el elemento va a ser que está en 1, 1. Entonces sería menos 1, menos 9, y la voy a poner aquí más 0. ¿Sí? S con S, S por S, y S por S. ¿Cierto? Ahora, primera fila, primera columna, ya. Matamos la primera columna de la matriz que está a la izquierda. Ahora sería primera fila, segunda columna, para tener el elemento 1, 2 de la matriz que resultamos de la multiplicación. Sería 2 más 9 más 0. ¿Sí? Ya. Ok. Tenemos eso listo entonces. Check. Y nos vamos ahora, segunda fila, primera columna. ¿Vale? ¿Sí? Menos 6. Perdón. ¿Qué pasó ahí? Ahí sí. Esto que está ahí. Menos 6 más 36. ¿sí? Y menos 14. 12. Profe, ¿por qué menos 14? ¿No es 12, profe? Porque me equivoqué. El 12, 3 por 4, 12, ¿no? No sé qué. Ya. Esto, 3 por 2. Espérate, ya, estoy acá. 6 por 2, 12. Menos 12.
menos 12 por 3 serían menos 36. Y aquí más Serapio, ¿cierto? Y eso, fíjense que ya esta es una matriz de 2 por 2, así que está todo cuadrando, ¿no? 10, 0, porque ya puedo realizar esa suma. ¿Mm? ¿A cuánto nos quedaría aquí arribita? Perdón ahí. Menos 10, 11. Acá nos quedaría... ¿cuánto nos quedaría? Menos 6, en 30 y 30... 18. 18. Menos 12 sería 18, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y el otro? Este sería 18. Menos 24. Menos 24. Menos 24. ¿Y qué es lo que hacemos cuando? Perdón, ahí hay que poner esto igual ahí, es igual ahí, es igual ahí, es igual ahí. ¿Y esto cuánto quedaría? Entonces, ¿cómo se hacía la suma? Ya, primero que todo, nos queda una matriz de 2 por 2. Se puede sumar con una matriz de 2 por 2, súper. ¿Y cómo se hacía la suma? Se hacía término a término. S con S. No sé, ya, ahí lo hacemos rapidito porque en este caso término a término, entonces sería Serapio 0, 11, esto sería 17, y esto sería menos ¿cuánto? 35. 35, listo. Y ahí nos queda una matriz de 2 por 2, todo cuadrado, ¿ven? ¿Sí? ¿Bien o no? Ahí está todo ok. Ojo que puedo tener matrices más grandes, pero si no, si uno empieza a escribir órdenes de matrices más grandes, la clase no termina nunca, ¿ya? Pero lo importante es que con esto vayan entendiendo cuál es el algoritmo o cómo funcionan ciertas cosas, ¿ya? ¿Sí? Claro, uno podría poner matrices de 4 por 4 o lo que sea, de orden más grande, pero no terminaríamos nunca de hacer las cosas. ¿Sí? Para que tengan una observación, consideren eso ustedes en este tipo de clases, que yo tampoco voy a meter matrices gigantescas para explicar algo que me voy a demorar. Si tengo matrices de orden muy grande, me voy a demorar la hora completa en hacer la explicación de cómo funcionan las cosas, ¿vale? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Las propiedades, bueno, propiedades clásicas, ¿ya? Siguen heredándolas como las propiedades obvias o las estructuras algebraicas de los números reales. Se pueden extrapolar a todas estas, a las matrices, excepto la conmutatividad de las matrices, ¿cierto? ¿Sí? Y adrede, yo le había puesto anteriormente ¿se acuerdan que yo le había puesto el ejemplo de la matriz triangular superior e inferior, la matriz A y la matriz B, y les había explicado que la matriz B, la fila de la matriz B, eran las columnas de la matriz A? ¿Para qué? Para esta definición. Era fue un ejemplo adrede que hice para definir la traspuesta de una matriz, ¿ya? La traspuesta de una matriz se define como la traspuesta de una matriz A. ¿Y cuál es la gracia? Que la traspuesta de una matriz, las filas de la traspuesta de una matriz, son las columnas de la matriz original. ¿Sí? A eso se refiere. Fíjense que tengo A sub IJ y la traspuesta es AJI. ¿Sí? Miren, por ejemplo, la matriz A es 1, 2. La fila es 1, 2. La traspuesta, las columnas de la traspuesta son las filas de la matriz original. Fíjense que aquí las columnas de la traspuesta son las filas de la original. La matriz A tiene fila 3, 4. Aquí este va a ser la segunda columna. ¿Sí? Esa es la idea de una matriz traspuesta. ¿Ya? Las filas de una son las columnas de otra. Ya. ¿Y qué es lo que es una matriz simétrica? Pero aquí me falta una en mayúsculas. Una matriz simétrica, vamos a hablar de matrices simétricas siempre y cuando la matriz sea igual a su traspuesta. ¿Ya? Matrices simétricas es cuando la matriz sea igual a su matriz traspuesta. Para este ejemplo, ¿será simétrica? En este ejemplo, ¿es simétrica o no? ¿Qué me dicen? No es. No, pues, ¿cierto? Acuérdense que para que fuesen iguales, tenían que ser iguales componente a componente, así que esta no es una matriz simétrica. Bien,
Tenemos entonces el concepto de matriz traspuesta, y a partir de eso se definen matrices simétricas, que no todas las matrices son simétricas. Bien. Está bien, esto igual alcanzamos. Yo creo que está fácil. Que aquí uno puede jugar con ecuaciones matriciales. Ojo que aquí ya esto se llaman ecuaciones matriciales. Uno puede comenzar a jugar con esto y también aplicar todas las propiedades que uno ha visto también de traspuesta y cosas así, ¿ya? O de multiplicación de matrices. Lo otro que se me iba. Siempre tenemos matrices traspuestas, y si yo tengo la traspuesta de la traspuesta, esa va a ser de una matriz A, esa va a ser siempre la matriz A. Eso es importante, que no está en el apunte. Pero la traspuesta de la matriz traspuesta es la matriz, obviamente, original A. ¿Sí? Eso es algo que también ténganlo en consideración y que no está en el apunte, ¿ya? ¿Vale? Sí. En el apunte de clase, eso. Vamos, ¿ok? Bien. Ya. No, yo creo que vamos a alcanzar a hacer pero a mitad. Ya, jóvenes, entonces vamos a cerrar la clase haciendo un breve resumen de lo que hemos visto. ¿Qué es lo que vimos hoy día? Nada, profesor. No, hoy día lo que hemos visto es lo que es una matriz. ¿Qué es lo que hemos visto? Definición de matriz, ¿cierto? Un arreglo rectangular, filas y columnas, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que están en ciertas posiciones? ¿Está bien? Hablamos de diagonal principal, ¿cierto? ¿Sí? Hablamos de matrices diagonales, matrices triangular superior y triangular inferior, matrices especiales, ¿cierto? Las matrices especiales, la matriz nula, la matriz de identidad, una matriz diagonal también. Cuando tenemos dos matrices iguales, multiplicación de matrices. Bueno, y lo otro es que también no se vio ahí, pero la suma de matrices, ¿cierto? Para poder sumar matrices, las restricciones que tengan que tener la misma dimensión o tienen que ser de del mismo orden, ¿ya? Disculpen cuando hablo de dimensión, estoy pegado ahí con unos programas computacionales, entonces, ¿ya? Entonces ahí se habla de dimensiones. Pero cuando tengan el mismo orden, se pueden sumar las matrices, ¿ya? Y la suma de matrices tiene las mismas propiedades, son conmutativas, asociativas, etc. Multiplicación de matrices es importante, ¿ya? La multiplicación de matrices, no cualquier matrices se puede multiplicar, ¿sí? Solamente con la restricción, las matrices que se pueden multiplicar son aquellas en las cuales las columnas de la matriz que están a la izquierda deben ser iguales al número de filas. El número de columnas de la matriz que está a la izquierda debe ser igual al número de filas de la matriz que está a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es una importante eso. Vimos un ejemplito de cómo hacer las multiplicaciones. Y aquí combinamos varios ejercicios combinados. ¿Sí? ¿Ya? Vimos que lo que es una matriz traspuesta, que lo que es una matriz simétrica, y la traspuesta es la matriz original. Bien, y bueno, igual si quieren lo pueden trabajar, pero facilito. ¿Ya? Eso sería, damas y caballeros, por la clase del día de hoy. ¿Ya? Y veremos en el próximo capítulo, que va a ser el día lunes. Bueno, aquí van algunas propiedades. Ya tenemos la matriz de identidad. ¿Cuál es la gracia? Y cómo juega la matriz de identidad para el cálculo, para ver ahí, para cumplir una condición de la matriz inversa. Y propiedades, y ahí vamos a ver las operaciones elementales, que a través de operaciones elementales podemos encontrar la matriz inversa de cualquier tipo de matriz. Bueno, ya. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Los dejo. ¿Ya? Estén muy bien y cuídense. Hola, profe, ¿Ya? gracias.
De nada, de Chao, nada. profe, que esté esté bien. Chao, chao, que esté bien. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Profe. Ah, Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Nos vemos, nos vemos.